Muy buen día, estamos iniciando una nueva versión del programa radial Ciudadanía en Acción. Estamos grabando este programa el día viernes 11 de octubre a las 8 de la noche en los estudios de Ciudadanía en Acción, gracias al apoyo de la plataforma Provincias Unidas y también las radios que se unen de manera voluntaria en provincia a la difusión de este programa. En Comarapa, Radio Amistad 89.9, en Camiri, Radio del Chaco 96.7, en Boyuibe, Radio del Chaco 99.1, en Santa Cruz, Radio Amboró 89.5, en Buenavista, Radio Potencia Dinámica 99.1, en San Matías, Radio Ecología 97.9, en Guarnes, Radio Estilo 99.3. También tenemos el apoyo en Samaipata de Radio Provincia 103.7, en San Ignacio Radio Modelo 91.5, en Concepción Radio Chiquitanía 95.5, en Roboré Radio Marilyn 99.3, en Yapacaní Radio Amboró 98.5 y Radio Omega 96.7. Se nos une en el Torno Radio Melodía. Tenemos que lamentar la baja de una de las radios que nos acompañaba casi desde el inicio. Han tenido mucha presión por la emisión de programas de análisis político, más con la coyuntura actual. Estamos ya a puerta de las elecciones más importantes de los últimos 20 años o de la vida democrática, puede ser. Pero damos inicio entonces. Vamos a hablar el día de hoy de la democracia cautiva. Ese es el título del programa. Entonces, usted que me escucha, siéntese y póngase cómodo, que vamos a desmenuzar y analizar lo que se nos viene después de los cabildos del 4 de octubre en Santa Cruz y del 10 de octubre en La Paz y Cochabamba. ¿Qué precio tendrá para el pueblo boliviano el atrevimiento de luchar por la democracia? Respecto al cabildo del 4 de octubre de 2019 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, me permito referirme a lo que considero el punto más importante, el cual fue el tema de las elecciones de este próximo 20 de octubre de 2019. Lo que voy a manifestar constituye una opinión personal y un análisis de lo que puede suceder en los próximos meses. De manera alguna voy a hablar en nombre del Comité Cívico por Santa Cruz, pues esa institución tiene voz propia y lo mío, vuelvo y repito, es una interpretación personal y un cálculo de lo que puede suceder en los próximos meses. El punto más delicado del Cabildo cruceño fueron la primera y la última intervención. Todo lo de en medio fue útil para conducir los ánimos del pueblo hacia un estado de gran expectativa al discurso del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, el abogado Luis Fernando Camacho Vaca. La estructura en sí y los participantes del discurso en general fue impecable y demuestra una habilidad magistral para conducir al pueblo hacia un éxtasis de rebeldía y deseo de libertad y democracia. Ante esto, me quito el sombrero. La primera pregunta la lanzó la activista Alejandra Serrate, de la plataforma Resistencia Femenina, una mujer que lleva años en la lucha y de manera implacable arrincona al gobierno cada que puede. La pregunta hacia el pueblo fue: ¿juran por su patria y por su fe declararse en rebeldía y desconocer un posible cuarto mandato inconstitucional de Evo Morales Ayma y Álvaro García Lineras? Enseguida, la respuesta del pueblo fue contundente: un poderoso y largo sí. Saltando todos los discursos y el resto de preguntas del Cabildo, no porque no sean importantes, sino porque hemos elegido analizar el tema de las elecciones nacionales y la participación de candidatos inhabilitados e inconstitucionales. Llegamos al discurso de Luis Fernando Camacho Vaca como presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Para lo que estamos analizando, la parte de su discurso que nos interesa es cuando pide el voto castigo al dictador y llama a votar por quien nos parezca, pero de la oposición. De por medio está también la verificación del fraude, lo cual agravaría aún más la situación del gobierno actual, pues queda triplemente cercado por estar inhabilitado, por pisotear la Constitución y por fraude en las elecciones. Si unimos las dos partes que nos interesan del discurso, el resultado es bastante claro. El planteamiento, desde mi punto de vista, es desconocer los votos hacia el dictador, pues constitucionalmente está inhabilitado, y declarar así ganador de las elecciones al mejor ubicado de los candidatos habilitados. Lo de la verificación del fraude es una doble redundancia o un doble seguro,
para demostrar a la opinión internacional la legalidad y constitucionalidad del proceder del pueblo boliviano a través de sus instituciones y partidos de oposición. Es decir, no solo están inhabilitados para participar en las elecciones, sino que encima hacen fraude para poder ganarles. Ahora bien, ¿qué significa? ¿Qué consecuencias trae y cómo se pudiera operativizar el desconocimiento de los votos hacia Evo Morales y así constituir un gobierno democrático con el ganador de las elecciones en base a los candidatos habilitados? Antes de entrar a analizar en profundidad y con un grado de detalle que permita concientizar y preparar a la población para esta eventualidad, es imprescindible analizar primero lo que ha sucedido en Venezuela para que se empiece el camino a la recuperación de la democracia, pues al fin y al cabo el libreto es el mismo, es el libreto del narcosocialismo del siglo XXI. Venezuela tuvo que pasar por muchas cosas antes de obtener la mayoría en el Congreso Nacional y así poder desconocer unas elecciones fraudulentas que permitieron a Maduro continuar en el poder. Ante el desconocimiento de un nuevo mandato de Nicolás Maduro, él mismo decidió manipular al Tribunal Constitucional para desconocer a la Asamblea Nacional dominada por la oposición y así formar una asamblea de su propiedad y a su antojo. Es así que hace ya un año que Venezuela viene sufriendo y funcionando con dos gobiernos, uno democrático y sustentado por una asamblea elegida por el pueblo, pero con escaso poder dentro de Venezuela, pues la policía y el ejército aún obedecen al narcogobierno de Nicolás Maduro. Y pues bueno, el segundo gobierno es justamente el de Nicolás Maduro, que se sustenta en la fuerza de la Policía o Guardia Nacional Bolivariana junto con el ejército venezolano apoyados por Rusia, China e Irán, como socios convenientes y otro grupo de gobiernos desubicados y miopes ante la realidad que se vive en Venezuela, pero sobre todo morbosamente fríos ante la verdad, la rectitud y la justicia. Al llegar a este punto, ya Venezuela se encontraba en medio de una de las peores crisis económicas que un país en particular haya enfrentado en la historia de la humanidad. Y las pocas fuentes de ingreso de divisas se encontraban en manos de la dictadura de Nicolás Maduro. Eso ha hecho que el proceso de debilitamiento del régimen de Nicolás Maduro sea dolorosamente lento, pues se le han ido quitando las fuentes de ingreso a nivel internacional, se le han aplicado sanciones económicas que debiliten las fuentes de ingreso nacional e inclusive se han congelado activos como la empresa Citgo en los Estados Unidos al gobierno de Nicolás Maduro y se han traspasado embajadas al gobierno de Juan Guaidó donde se ha podido. Viene siendo en realidad y de verdad un proceso muy lento. Esto tiene similitudes y diferencias con lo que pudiera suceder en Bolivia en los próximos meses. Y todo, pero absolutamente todo, va a depender de la respuesta del pueblo a partir de las elecciones del 20 de octubre bajo su compromiso de declararse en rebeldía y desconocer un posible cuarto mandato inconstitucional de Evo Morales y Álvaro García. Ya analizando el escenario boliviano, hay que tomar en cuenta las amenazas de diversos sectores del MAS, que nos hacen ver que en definitiva no van a soltar el poder y que resistirán, de ser posible, con las armas, tal y como los simpatizantes de ese partido político lo han manifestado. Esto hace probable que en algún punto en el tiempo se tengan dos gobiernos paralelos, pues el movimiento al socialismo está dispuesto a desconocer al ganador en cualquier elección nacional, con tal de no ceder el poder a la oposición. La respuesta la darán los resultados de las elecciones del 20 de octubre y dependerá de la población el adoptar el camino corto o el camino largo. Independientemente de cuál camino se tome, ya ha quedado claro que el movimiento al socialismo pierde los 2/3 en la Cámara de Diputados y muy probablemente también en la de senadores. El camino corto consiste en desconocer los votos emitidos hacia el binomio inhabilitado de Evo Morales y Álvaro García. Con esto, el día 21 de octubre se declara ganador de las elecciones al candidato más votado de los habilitados y se le entrega el mando del país. Como segundo argumento legal, se verifica el fraude, ya calculado por especialistas en torno al 11%. Esto provocaría una respuesta de fuerza y persecución por parte del gobierno del movimiento al socialismo
hacia los líderes de oposición cívicos y activistas. A estas alturas, ya tendría que haberse tramitado el apoyo internacional de gobiernos democráticos y también haber obtenido un pronunciamiento favorable de la CIDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto a la interpretación del artículo 23 del Pacto de San José. A seguir, se instalaría un gobierno nacional provisional bajo el necesario resguardo para su continuidad. De más está decir que el gobierno recurrirá a sus aliados cubanos e iraníes para perseguir y eliminar a la oposición bajo el delito de sedición. Aquí es donde el camino corto se transforma en un camino de violencia y alto costo para la seguridad del pueblo. No es deseable por el sacrificio que debe asumir la población. Recordemos la toma de instituciones durante la lucha por las autonomías. Hay denuncias de la presencia de agentes cubanos y el rapto de activistas en plena calle. El camino largo. El camino largo consiste en evitar que el MAS domine las cámaras de diputados y senadores. Esto quiere decir que se lleva a cabo un riguroso control electoral para verificar el fraude. El problema es que el movimiento del socialismo domina el órgano electoral y cualquier denuncia o trámite para desconocer actas con fraude puede ser moroso o inútil. Obligatoriamente se necesitará apoyo internacional para aplicar sanciones económicas drásticas contra el gobierno y contra el país en caso que no se regularicen la situación de fraude y o llamar a elecciones bajo estricta fiscalización internacional al sistema de sufragio y contabilización de votos. En el caso que el movimiento al socialismo ceda y se regularice el fraude, no tendría ni la mitad de las cámaras de diputados y senadores, ni tampoco tendría la presidencia. Así, estaríamos ante un gobierno de oposición debilitado y algo limitado en su accionar por la influencia del MAS en ambas cámaras del Congreso y con una situación económica compleja desde los inicios de su gestión. Pero este no es el escenario más probable en el camino largo. En realidad, el escenario más probable es lo que viene pasando en Venezuela desde el punto de vista político. Desde el punto de vista económico, la crisis puede ser de proporciones de la crisis argentina, donde es aún manejable. Volviendo al tema, el MAS puede resistirse a regularizar el fraude y obtendría así la presidencia, pero no los 2/3 del Congreso. Se tendría así un empantanamiento en la política boliviana, donde se gobernaría por decreto presidencial, por así decirlo. Se vendrían sanciones internacionales que ahogaría la economía del país y la del pueblo. Se tendría que esperar hasta las siguientes elecciones en 2025 para terminar de sacar del poder al movimiento al socialismo, con presiones constantes por parte de los políticos de oposición y la población en general. Una agonizante guerra de desgaste como la que se vive en Venezuela. Por un tema netamente estadístico y de probabilidades, no podemos dejar de lado que el MAS sí ceda y pida negociar una salida pacífica para evitar una crisis como la venezolana. Generalmente, en estos casos, la negociación pasa por evitar investigar los crímenes del actual gobierno y evitar la cárcel a sus líderes, la no confiscación de sus bienes mal habidos. En fin, el tirano acepta irse, pero con todo el botín. Caso contrario, empieza a matar civiles, tal cual se ha visto en Nicaragua. El problema de este tipo de negociación es que es un pésimo ejemplo para cualquier democracia y atrae la peor lacra de la sociedad hacia los círculos políticos, pues saben que siempre habrá un botín a saquear y nunca habrá cárcel. Calculo que esto es lo que ha llevado a una guerra político-económica de desgaste en Venezuela, donde el último en caer es justamente el tirano. Mientras él termina de caer, el pueblo ya se arrastró 1001 vez en la miseria. Es como la quimioterapia, donde se asume que primero muere el cáncer antes que el paciente, pero el que la sufre toda es el paciente. Hasta aquí ya tendríamos que haber identificado los 3 factores que intervienen en esa ecuación denominada regreso a la democracia. El segundo factor es el apoyo internacional. La magnitud e intensidad de la presión y sanciones internacionales facilitará el desplome de la narcodictadura en Bolivia. En este segundo punto se mueven intereses geopolíticos interesantes por la morbosidad y frialdad de sus características y actitudes para con los destinos de naciones como la nuestra.
nuestra querida Bolivia. A veces, las potencias mundiales que pueden presionar y facilitar la caída de un régimen prefieren dilatarlo, pues la reconstrucción de dicho país será más lucrativa para ellos cuanto mayor sea el daño sufrido. Nada es gratis en esta vida, y tal cual pasó en Irak, las potencias occidentales invadieron y sacaron al dictador para repartirse la reconstrucción del país, que fue pagada por el pueblo iraquí. Eso mismo estamos viendo en Venezuela muy probablemente. El apoyo internacional siempre ha tenido y tendrá un costo, y ese costo, inevitablemente, es pagado por el pueblo de una u otra manera. El tercer punto es la presión interna en la estructura del MAS, y como estructura, no me refiero solo al partido político con sus ideólogos, militantes y simpatizantes, sino también a las instituciones a las que ha corrompido, pues pesará también la capacidad de cuestionamiento dentro de la policía, las Fuerzas Armadas, así como la de sus diputados y senadores ante una probable crisis humanitaria originada por una actitud inconstitucional del movimiento al socialismo en dejar el poder, basada en el miedo de sus líderes a enfrentar la justicia imparcial nacional e internacional. En este punto hay que tomar en cuenta la magnitud de la infiltración de los servicios de inteligencia cubanos e iraníes y el asesoramiento y apoyo internacional de China y Rusia, pues son directos interesados en la continuidad del desastre del socialismo del siglo XXI en la región. Bien, ya hemos ingresado de lleno a la segunda mitad de este análisis, donde vamos a escudriñar los tres factores que hemos identificado como necesarios para recuperar la democracia. Primer factor: disposición del pueblo al sacrificio necesario. Bien, ya es sabido de memoria que el pueblo expresa su voluntad en las urnas o en la calle. Por lo tanto, al no ser escuchado en las urnas, lleva sus exigencias a las calles, con paros, huelgas, marchas y bloqueos. En todos los casos implica un desgaste económico y físico, por el tiempo y el esfuerzo físico dedicado. Pero a esto se suma el desgaste físico y económico fruto de la represión del régimen, pues ya no se trata del desgaste económico por dejar de trabajar para ir a marchar o las pérdidas económicas por los bloqueos prolongados. Aquí ya intervienen los gastos hospitalarios por lesiones, y en cuanto al desgaste físico ya no se trata del cansancio o el hambre en las marchas y huelgas, sino se trata de la agresión física y salvaje del régimen dictatorial que conlleva el riesgo de muerte en las filas de los manifestantes. A eso es justamente a lo que denominamos la disposición al sacrificio necesario. Desde mi punto de vista, el no llevar a cabo el paro indefinido inicialmente propuesto para el 10 de octubre tiene mucho que ver con el desgaste económico. Ya empiezan a sentirse los síntomas de una crisis económica en Bolivia, pero de proporciones manejables. Esto hace que una buena parte de la población viva del día a día. Día que se produce, se come. Día que no se produce, no se come. Ha sido entonces una decisión sensata el no llamar todavía a un paro indefinido. Todo indica que se darán las circunstancias para que sea el pueblo el que llame al paro indefinido en protesta por un fraude electoral flagrante y desvergonzado por parte del movimiento al socialismo. Los diversos cabildos llevados a cabo en las principales ciudades del país, junto con las huelgas y paros de diferentes sectores de profesionales, van calentando el ambiente para la defensa de la democracia este 20 de octubre y a la espera de la decisión que tome el pueblo el día 21 de octubre por la mañana, cuando normalmente se tendría ya un ganador de las elecciones y un fraude evidenciado. ¿Se elegirá el camino largo o el camino corto? ¿Se habrá ya diligenciado la presión internacional y se habrá pronunciado la CIDH sobre el artículo 23 del Pacto de San José y su aplicabilidad a la repostulación de Evo Morales? ¿Habrá la suficiente conciencia, patriotismo y autonomía en las Fuerzas Armadas y en la policía para hacer respetar la Constitución vigente? Segundo punto, apoyo internacional. El apoyo internacional no sigue necesariamente reglas éticas y además se divide en dos corrientes. Por un lado está el apoyo vía organismos internacionales como la ONU, la OEA, y por otro lado está el apoyo internacional de una potencia regional o mundial. La ONU o la OEA
Accionan recién cuando ya es evidente una crisis humanitaria y la violencia del país ha rebasado las fronteras. Históricamente, los organismos internacionales esperan a que las crisis las puedan resolver los países por su cuenta. Veamos el caso de Venezuela y Siria. Solamente cuando la violencia afecta a otros países es que se empieza a poner la mirada en la situación. La afectación a otros países o la exportación de la crisis de un país se da por motivos tan diversos como la evidencia de tráfico de armas por las fronteras de los vecinos, incremento del crimen en países vecinos por el rebalse de grupos armados y el éxodo de su población en busca de seguridad física, económica y alimentaria. Solo bajo estas circunstancias, los organismos internacionales inician su lento proceso de intervención. Por el lado del apoyo de alguna potencia mundial o regional, los aspectos que desenlazan una intervención no son muy distintos. En el caso específico de Bolivia y Venezuela, sus vecinos, Brasil y Colombia respectivamente, ya se vienen quejando de grupos violentos o guerrillas que operan en sus fronteras y del narcotráfico, en el caso de la frontera Brasil-Bolivia, que no solo genera violencia, sino que la adicción a la cocaína está destruyendo a toda una generación en el Brasil. Estos son motivos que, llegados a un nivel de insostenibilidad, pueden juntarse a otros motivos o aspectos de mayor peso y justificar una intervención, pero los motivos no acaban aquí. Cuando se trata de una potencia mundial o regional, también están los intereses geopolíticos y geoeconómicos. Ningún país tiene por qué poner los muertos para resolver la crisis de otro país. Dicho esto, las intervenciones de este tipo siempre conllevan un cálculo económico o geopolítico. ¿Cuánto me cuesta la intervención y cuánto voy a ganar? Ya lo dijimos más arriba, un caso clásico de estudio es Irak, donde se intervino e invadió un país, se le hizo añicos y la reconstrucción quedó en manos de potencias extranjeras, pero lo pagó el pueblo iraquí. Esto sin mencionar que buena parte de la explotación de hidrocarburos quedó en manos de dichas potencias económico-militares. Hace más de 2 años, Rusia intervino Siria a favor del presidente actual y la reconstrucción fue adjudicada a Rusia. Miles de millones de dólares en obras civiles financiadas por Rusia y ejecutada por empresas rusas, pero pagadas por el pueblo sirio. Así funcionan las cosas. Cuando miramos Venezuela, nos preguntamos junto con los venezolanos, ¿por qué no acaban con esta miseria de una vez y que los gringos invadan Venezuela? Ya hay desconocimiento internacional al gobierno de Nicolás Maduro, internamente no tiene el apoyo del pueblo, la policía y el ejército hasta deben estar esperando una señal para accionar. La respuesta, desde mi punto de vista, es simple y tiene que ver con la cultura empresarial de los americanos. Los inversionistas, los buenos inversionistas, saben invertir tanto en una empresa que está funcionando muy bien, como también en una empresa que está muy, pero muy mal. En la segunda opción, las que están prácticamente en quiebra, los inversionistas esperan no a que la empresa se esté arrastrando, sino que se haya dejado de arrastrar por la falta de fuerza y haya entrado en un estado de coma económico. Mejor si están al borde de la muerte económica. Esto es así porque al adjudicarse las concesiones para la reconstrucción general del país, habrán más beneficios para ellos en base a la desesperación del pueblo venezolano por salir adelante, por sacar la cabeza del lodo. Y es aquí donde empieza el círculo vicioso de la izquierda y la derecha. Como ya hemos visto, la izquierda ha desinstitucionalizado y destruido a los países donde se ha sentado, y ahora que toca tomar medidas para la reconstrucción, toca recurrir a organismos internacionales para captar préstamos e inversiones que son necesarios para generar empleos. En ese momento salen los zurdos a decir que se está entregando el país y los recursos a las potencias extranjeras, al imperio. Qué fácil les toca criticar las medidas necesarias para corregir el desastre que ellos provocaron. Entonces, el tema del apoyo internacional es complicado, porque tiene un precio a pagar, ya sea en esperar el lento accionar de organismos internacionales o aceptar pagar el precio a alguna potencia extranjera. Así de sencillo y así de frente. El apoyo internacional hay que saberlo manejar y siempre es mejor que sea más el trabajo interno del pueblo y de la oposición que la dependencia del apoyo internacional.
Para cerrar este punto, y como opinión personal, el apoyo internacional es un juego donde las potencias se turnan para saquear países, financiando el juego de la alternancia entre derechas e izquierda, haciendo perder de vista al pueblo el verdadero fin de la política más allá de dogmas e ideologías. Como tercer punto, tenemos la presión interna en la estructura del movimiento al socialismo. El partido político MAS es un mutante que se ha ido adaptando a la degeneración de la democracia en nuestro país, agravándola. Sin duda alguna, es el partido político que ha logrado mostrar lo peor que tiene para ofrecer el ser humano en la política. Cuando hablamos de la estructura del MAS, no nos referimos solamente a los ideólogos, militantes, simpatizantes y autoridades electas. También se tiene que tomar en cuenta a la policía, el ejército y toda institución donde el movimiento del socialismo ha contaminado con prebendas y corrupción. Las nombradas instituciones no componen la base del MAS, sino la base de cualquier gobierno, y los empleados o dependientes de estas instituciones vienen funcionando con prebendas o con amenazas, al mejor estilo del mega narcotraficante colombiano Pablo Escobar, con su lema plata o plomo, o acepta la corrupción o se va. Son empleados que saben y entienden que la situación es insostenible. Un caso evidente es la petrolera estatal YPFB. No hay capacidad de gestión, no hay capacidad técnica, nunca se hizo una verdadera nacionalización y estamos a las puertas de una crisis energética, sin contar la crisis social y la económica. Por parte de la policía y de las Fuerzas Armadas, todo indica que el grueso de estas instituciones está en un profundo descontento con el gobierno, pero el movimiento al socialismo tiene comprados a los altos mandos. Puede ser solo cuestión de tiempo para que la situación se vuelva insostenible en estas instituciones. Habrá que ver la reacción que tendrán después del 20 de octubre, cuando quede en evidencia el fraude y la inconstitucionalidad de la prolongación del movimiento al socialismo en el poder. En contraposición a las instituciones del Estado están las instituciones del movimiento al socialismo, las Bartolinas, los Cocaleros del Chapare y otras instituciones creadas como paralelismo a las ya existentes, que aglutinan grupos indígenas, sindicatos, campesinos, etc. El núcleo de todas estas pseudo instituciones son los Cocaleros del Chapare y el narcotráfico. Lo digo así porque de más de uno de los o las líderes de estas instituciones se ha sospechado de narcotráfico en algún momento. Pero como somos el país de los casos sin investigar, los juicios sin concluir y las sentencias sin cumplir, todo acaba en nada. Esto indica que al final el MAS se partirá en dos. Por un lado, las instituciones del Estado que pese a estar plagadas de corrupción no pueden dejar de aceptar la realidad. Más del MAS ya es inviable para la integridad del país. Por otro lado, los Cocaleros del Chapare, que producen hoja de coca para el narcotráfico, simplemente no pueden renunciar a todos los beneficios y facilidades que para su negocio significa ostentar el poder del gobierno y las instituciones que lo componen. Esto muy aparte de los sendos juicios por diversos crímenes que pudieran enfrentar desde Evo Morales hasta los mandos medios en los sindicatos cocaleros si sueltan el poder. A este reclamo se sumarán las Bartolinas, la COP, grupos campesinos, todos disfrazados de movimientos sociales, reivindicaciones históricas y salvar el proceso de cambio, pero con la firme consigna de no soltar el poder y dar continuidad a la actividad del narcotráfico que parece ser el fondo del problema en todo este proceso de cambio del movimiento al socialismo. Al parecer, el movimiento al socialismo regresará hacia sus orígenes, la coca para cocaína, para atrincherarse ya sea en el poder como oposición o hasta como narcoguerrilla, como algunos analistas ya lo venimos advirtiendo. El movimiento al socialismo se resquebraja desde el tronco para arriba. Las raíces del narcotráfico son aún bastante fuertes. Por eso, los tres factores que hemos mencionado para el regreso a la democracia, con todas sus variables y complejidades, deberán ser manejados con sumo cuidado para conseguir un efectivo regreso a la democracia, ya sea por el camino corto o por el camino largo. Será el pueblo el que decida. Aquí, nuestra opinión personal, de la cual podrán algunos democráticamente disentir. Esto fue Ciudadanía en Acción. Hasta la próxima. La libertad sin democracia no existe, y la democracia sin un pueblo educado es imposible.